Buen día, gente, buenos días. Desde esta mañana estoy en un tour. Miren las cosas que he empezado a hacer. Vamos a ver diferentes cosas hoy, pero todas son cosas cortitas. Pero una de las cosas primeras que hemos venido a ver, estamos en Santa María de Tule, a unos 20 minutos de la ciudad de Oaxaca. Y acá se encuentra el árbol, el tule, más ancho del mundo. Es el árbol más ancho del mundo, con un tronco de unos 58 metros de diámetro. El árbol no es el más alto. Para ser el más alto tendría que ser mucho más alto que los 40 y pico de metros que tiene. Pero el tronco que tiene es de 58 metros, que lo hace el árbol más grande en diámetro del mundo. Así que vamos a ver si podemos alcanzar a verlo un poco. Y la parada es cortita, es para un par de fotos, así que no dura mucho, pero bueno, ya les muestro. Santa María de Tule es una comunidad y se tienen que mantener ellos mismos. El gobierno provee apoyo. Comunidad, me refiero a comunidad de origen indígena. Entonces se cobran básicamente para ver el árbol. Este es donde se encuentra el árbol, es un parque, lo han parquizado todo. El árbol es muy importante. Este es el ayuntamiento. Y el árbol está aquí adentro. Bueno, así que ahí ven el tremendo arbolazo, famoso tule, muy conocido mundialmente. Es un tipo de ciprés y 58 metros de diámetro en el tronco. Una enormidad la plantita, ¿eh? Bueno, este es el atractivo del pueblo. Es todo lo que tienen. Todo el mundo viene a ver el árbol y así se hace el dinero del turismo. Vamos a seguir hacia otros lugares, un par de fábricas y hasta hierve el agua hoy, así que ahí los veo. Bueno, hemos llegado a un pueblo que se llama Teotitlán, que es un lugar donde básicamente todos son artesanos textiles, y hemos parado en la fábrica de la familia Vázquez. Son artesanos y nos van a mostrar cómo producen tela desde lana, digamos, en telar, y cómo lo pintan con todos colores naturales. Así que promete ser muy interesante. Aquí les vamos a dar una pequeña demostración de cómo nosotros elaboramos una pieza de lana desde el inicio. Primeramente nosotros, para elaborar una pieza de lana, mi materia principal es la lana de borrego, que es esta. Miren, pueden tocarla, pueden pasarla. Esta lana no contiene la grasa, la impureza, la suciedad del animalito. Esa lana está sucia. Pero nosotros no podemos trabajar con la lana sucia, nosotros tenemos que lavarla. Cuando yo ya tengo suficiente lana limpia, mi siguiente paso va a ser cardarlo. Lo voy a cardar con este instrumento que se llaman cardas, que está hecho de madera y alambres, ¿ok? Aquí en mi carda voy a poner un poquito de mi lana limpia. Aquí lo voy a poner. Esta es mi lana limpia. Este poquito que puse aquí me voy a tardar de peinarlo de 20 a 30 minutos. Cuando yo ya tengo suficiente lana peinada, mi siguiente paso va a ser convertirlo en hilos. Nosotros con la rueca vamos a convertir la lana en hilo. La punta hace la torsión
y con la yema de los dedos voy dando lo que es mi grosor. Ahora, cuando yo ya tengo suficiente hilo aquí, me va a salir un molote, un canuto, pero eso no lo voy a poder pintar. Para eso tengo que convertirlo en una madeja. Ahora, mi siguiente paso, que son los colores. El color natural de la lana siempre va a ser blanco y café. Natural sin nada de tinte. Para mis diferentes tonos de grises yo lo voy a hacer al momento de peinarlo, de cardarlo. Si yo quiero grises claros, en la carda pongo más lana blanca y menos café. Si yo quiero grises oscuros, viceversa, más café y menos lana blanca. Estos tonos son tonos naturales sin nada de tinte. Para mi primer tono, que es este, un negro, negro intenso, eso lo voy a obtener de una vaina, que es esta. Vaina del Huizache. Ahora para mi gama de amarillos. Para mi primer tono de amarillo, que es esto, un amarillo muy suave, lo voy a obtener de un musgo de roca. Tiene que ser de roca por el mineral, porque hay de árbol, pero el de árbol no pinta. Siguiente tono, amarillo más intenso todavía, lo vamos a obtener de un hongo de árbol. Flor de Zaquetlascali, o más conocido como bejuco. Siguiente tono, que es este. Estos tonos nosotros lo vamos a obtener de una florecita, que es esta. Flor del perico, famosísimo por su té de Santa María, que es bueno para problemas estomacales o cólicos. Siguientes dos tonos, que son estos, lo vamos a obtener de una florecita que la mayoría conoce. Flor de muerto, cempasúchil, caléndula o en agua, flor de 20 pétalos. Para mi siguiente tono, que son los azules, mis diferentes tonos de azules, lo vamos a obtener de una planta, que es esta. Una planta que se llama muicle. Este muicle se da en la región del Istmo de Tehuantepec, en una población llamada Santiago Niltepec. Ahora, una piedrita de esta, un poquito de agua, lo voy a mostrar el color. Para mis siguientes tonos, pues son mis tonos de verdes. Como sabemos, el verde es un color secundario, ¿verdad? Aquí voy a hacer un color secundario. Le voy a colocar un poquito de lo que es mi cúrcuma. Secundario. Ahora, para mis siguientes tonos ya más interesantes, los diferentes tonos de rojos. El rojo nosotros lo obtenemos de un insecto parásito del nopal. ¿Han escuchado de la grana cochinilla? El siguiente paso va a ser bajarlos cuidadosamente con un cepillo. Me los llevo al sol durante una semana para deshidratarlas. Con la grana cochinilla nosotros obtenemos 65 tonos diferentes. Desde lo que son los rojos, guindas morados, violetas, púrpuras, rosados. Dependiendo de la cantidad de producto que le vayamos a colocar. Este es un telar de pedal. Los telares de pedales, ¿en qué consisten? Abajo hay dos pedales, ¿no?, que están sujetados a la malla. Abrir y cerrar el peine para comprimir. La base conforma 400 hilos. El otro proceso es escoger el diseño. Réplica de Picasso, el niño y la paloma. Se dibuja en grande y posteriormente ese dibujo se pega acá abajo y se va a marcar con un marcador, parte por parte. El otro proceso es trabajarlo línea por línea, color por color, parte por parte. Impresionante el trabajo, che. Son 35 personas, la familia, trabajando en esta fábrica. Y hasta antes de la pandemia estaban mandando productos a diferentes lugares de México y fuera del país. Pero después de la pandemia se murió todo. Entonces ahora dependen de los visitantes que llegan acá y que compran. Así que bueno, se les ha puesto un poco difícil, pero el trabajo es impresionante, la calidad es excelente y
yo se los recomiendo. Queda a unos minutos de la ciudad de Oaxaca. Los tours te traen, obviamente, porque les conviene mostrar. Y el proceso es muy interesante para aprenderlo, para verlo. Y por supuesto el producto está excelente para llevárselo. Bueno, llegamos a Mitla. Mitla es un pueblo mágico donde se encuentra un sitio arqueológico de Mitla, que es el que vamos a visitar. Nos vamos a juntar acá con un guía que nos va a llevar a contarnos cómo es la cosa. Bueno, muy interesante todo esto. Lo de la construcción de Mitla, 900 años después de Cristo llegaron acá. Y cuando llegaron los españoles eran de las ciudades más organizadas y más construidas. Lo cual lo hace impresionante de por sí. Ahora vamos a ir a visitar este templo, que fue lo que construyeron los españoles cuando llegaron acá. Y por supuesto lo construyeron encima de los edificios de los indígenas. Y después seguimos viaje. Esta es la iglesia acá del sitio arqueológico. Por supuesto están en misa, lo cual hace que uno no pueda entrar. Pero el lugar está muy bonito. Y la iglesia es construida también mediados del siglo XVI. Nos estaban diciendo que los monjes dominicos decidieron que en vez de agarrar y ir a buscar piedra donde iban a buscarla a los indígenas, que lo que iban a hacer era ir a rehusarle las piedras a ellos. Así que sacaron toda la última línea de las paredes de los edificios originales y usaron mucho de eso para construir acá. Bueno, gente, acá llegamos al Hierve el Agua. Hierve el Agua es un balneario con unas pozas formadas por minerales.
Voy a bajar a verlas ahora, pero les quería mostrar un poco la vista desde arriba de este lugar. Miren esto. No sé si se alcanza a observar, pero es inmenso, muchísimo, muy bonito. Así que bueno, hay que seguir el camino hasta las pozas. Y hay una cascada que se llama la cascada de piedra, porque claro, el agua está cargada de minerales. No es agua termal, pero está cargada de minerales. Y ha formado una cascada de material como si fuera una estalactita. Así que vamos a ver si llegamos hasta ahí y vamos a ir a ver las pozas y después tomaremos unos mates y seguiremos viaje. Bueno, estas son las pozas en Hierve el Agua. No parecen muy naturales, que digamos, pero sí hay que reconocer que el agua está bastante concentrada de minerales. Miren. Pero me cuesta creer que esta pared es natural. Y aquella, allá al fondo, es la cascada. Y ya vamos a verla. Y allá hay otra cascada. Son de tipo estalactitas, son, porque al caer el agua de ahí va dejando su residuo de minerales y se va formando la barba, digamos, de la estalactita. Entonces, vamos a ver cómo se baja de acá. Vamos a ver cómo se baja de acá, a ver si podemos verlo desde otro ángulo. Bueno, como les decía, acá me vino hasta la cascada esta. Y sí, el agua va cayendo y tiene suficiente residuo calcáreo como para ir creando estas cosas medias duras, pero la poza no es natural. La poza es una pared que contiene todo el agua, y el agua, al tener residuo, va cubriendo la pared, como ven. Ahí va cayendo y va cubriendo la pared, y así es como se va formando estas piletas, que es básicamente una cosa que han rescatado y mejorado para que venga el turista, ¿no es cierto? Ahí ven, de las pozas, como iba cayendo el agua, y allá hay otra más grande, ¿no es cierto? Entonces, a medida que el agua resbala sobre la piedra, va dejando sedimento, y con los años se ha ido formando esto, que no deja de estar muy bonito. Hay bastante poco agua ahora, porque debería estar corriendo por acá el agua. Muy poco agua, pero eso es lo que es. Y no le digo, llegamos acá, es unos 45-50 minutos desde Mitla. Venimos en un auto, así que eso es más o menos lo que se demora. La entrada son 90 o 100 pesos, no estamos muy seguros porque me cobraron pero no me dieron vuelto, así que no sabemos exactamente cuánto vale. Y el lugar es para soportar a la comunidad, porque como ya conocen, estas comunidades se mantienen con sus propios recursos, no tienen los recursos ni del Estado ni del gobierno, así que lo que cobran es para mantenerse y lo que venden es para mantenerse y demás. El lugar es impresionante, y vaya a saber por qué esta pendejada, pero prohibido usar dron, como que el dron pudiera a impactar el medio ambiente de alguna manera. Pero bueno, reglas son reglas, no las vamos a bloquear, pero lo que vamos a hacer es tomar unos mates como corresponde. Mire qué bonito, mire qué bonito. Bueno, este es el valle. Lo próximo, para que se queden un rato más, vamos a ir a ver cómo fabrican mezcal. Eso va a estar interesante también. Y de ahí ya seguimos
para Oaxaca de vuelta. Quiero ocupar mi mano con el... Quiero ocupar mi mano. Pues miren, este es el primer paso, el horno de cocción. Es un horno en forma cónica. Entonces acá lo que lleva primero de la leña de lo más delgado va hasta el fondo. Posteriormente nosotros ocupamos una madera que ve en medio del horno y empezamos de la leña de la más delgada hasta el trozo más grueso de aquel, mire. Aquella leña que está allá es especial para tapar el agave. Posteriormente va toda esa leña, va la piedra, de ahí se retira la madera que ve en medio. Ese nos sirve como un filtro. ¿Para qué? Para que la brasa, la lumbre caiga hasta el fondo. Posteriormente va la brasa, de que cae la brasa unos 5 minutos empieza a humear, prende el horno, de que prende se deja de 7 a 8 horas, hasta que esta piedra se pone pura brasa, pues. Y ahí, posteriormente, durante esas 7 u 8 horas, hay que colocar el maguey alrededor del horno, ya bien rajado. Entre más rajado vaya, mejor se acomoda. Y ahí va, su capacidad del horno es de 8 a 10 toneladas acá. Va el agave, se cubre con petates, lona y tierra encima. Acá se queda por 8 días completamente el agave. Su cocción del agave es todo el calor de la piedra. Así es. Posteriormente de ahí retiramos la tierra, la lona, los petates y el maguey lo sacamos para este lado, mire, donde lo almacenamos para cubrirlo del sol o del agua. Para acá, mire, acá lo almacenamos. Ese es el maguey ya cocinado. Si gusta probarlo, es completamente dulce. ¿Mire? Gracias. Gracias, man. Muy rico. Ya de allí se viene para la era o el trapiche. Se despenca el agave, el corazón se pica con el machete, el hacha y con el caballo a triturarlo. Ahorita acabamos de triturar, por eso se lava la era para que quede limpia. Entonces ya, para triturar una tonelada 200 kilos, que es la cantidad de los contenedores, necesitamos de 3 a 4 horas con el caballo. Dándole vuelta. Y vuelta y vuelta. Hay que jalar el maguey para donde pasa la piedra. Como la piedra Lo van moviendo. Ajá. Ya de ahí lo levantamos con el bieldo, la carretilla. Para acá, mire. Esta es la que se trituró hoy. Así debe de quedar bien triturado el agave. Como este. Así es. Entonces de acá lo dejamos de 3 a 4 días. Solo sube la temperatura del agave. Eso indica que quiere agua. Se le pone una porción de agua y se mezcla. Al mezclarlo le brota una pulpa encima. Y lo dejamos otros 5 o 6 días que termine su tiempo de fermentación. Desde la molida hasta un destilado tarda de 10 a 12 días, dependiendo del clima. Si tenemos un clima suficiente soleado, unos 10 días nada más. Por la temperatura de afuera. Ándele, pero si está friolento, tarda de 12, 14 o hasta 16 días. De acá se viene al equipo de cobre. El equipo de cobre está formado por 4 piezas. Es la olla, y acá para abajo es la olla. La olla, la montera, el turbante y el serpentín que está dentro del agua. Entonces nosotros mezclamos de la tina mitad de gabazo, mitad de tepache para la olla. Al agua que se le agregó se le llama tepache. ¿Por qué? Porque al moverlo, al revolverlo, cambia de color. Claro. Entonces vienen unos 5 botes por unos 8 o 9 de gabazo. Se pone con la misma masía, se sella acá. 5 botes son 20 litros. Así es. Por 100, por sí, 5, 100 litros. Así es. Entonces se debe de sellar bien acá, que no haya nada de fuga. Se le agrega el fuego. Hay que ponerle liga allá, mire, este lado y allá. Entonces empieza a hervir, es puro vapor el que sube. Al caer en el agua dentro del serpentín es donde condensa y cae el líquido. Sale el líquido de este otro lado. Así es. Ese es un primer destilado. El primer destilado es bajo en grados. Sí cae una graduación de 40, 45 grados. Pero nosotros trabajamos doble destilado para obtener un mezcal más de calidad. Cerca de 50. Así es. Entonces la primera destilación lo envasamos a los tambos de 200 litros. Un segundo destilado y es puro líquido y viene de los tambos para la olla. El mismo procedimiento es cuando ya cae un mezcal de altos grados. Empieza a caer primero lo que le llamamos las puntas. Lo que apartamos nosotros acá es de 4 a 5 litros, que ese es el metanol que se lava el equipo. Entonces esos 4 o 5 litros se apartan. Sí, no se puede tomar, claro. Esos los ocupamos nosotros para prender el fuego. De ahí empezamos a agarrar de unos 80 grados a 70, a 60, 50, hasta 30. De ahí los mezclamos. Más bajo no agarramos. ¿Por qué? Porque ya sería una cola. Una cola también lo que arroja es el metanol. Claro. Así es. Entonces nosotros agarramos es un buen cordón para 80. Ya los mezclamos para dejarlo a 47, 48 grados. La graduación que vos querés. Si le hace un poquito más bajo,
ocupamos agua, Ciel, Bonafón. Es mejor componerlo con agua que con las colas. Claro. Así es. Ujú. Así ¿Y es. cuánto tiempo desde que vos empezás el proceso? Pues un hasta- proceso desde la horneada, vamos a hablar desde la horneada. Sí, el día 1 que Así trajiste. es. Empezamos hasta de allí hasta un destilado. Este es aproximadamente un mes 15 días. Ujú. Así es. Y podés hacer un batch por vuelta, no podés, Así no es. podés estar haciendo al mismo tiempo diferentes partes del proceso. Así es, no, todo es un solo. O sea que al año podés hacer 5 o 6 veces. Así es, aproximadamente estamos horneando, sí, cada mes y medio aproximadamente son unas 10, 9 hornadas por año. Y Tenemos ahorita el espadín, como decimos, el primer agave es el espadín, Ujú. es el que plantamos. Para Sí, tener que- un maguey, ya capón le llamamos nosotros, tarda de 8 a 9 años. Ujú. En cambio el segundo agave es un tepestate, el tercero un tobalá, el cuarto y el quinto un madre cuish. Claro. Ese tipo de agave es silvestre. Más rápido. No, tarda más. Tarda más todavía, Un silvestre para poderlo cortar tarda de 15 a 20 o hasta 25 años. Ah, mira. Así es, sí, por lo que son silvestres. Esos no los plantamos, solo se reproducen en el campo. Está bien. Así es. Y entonces contanos acá cómo es la cosa. Tenés Sí, tenemos el espadín, tenemos el tepestate, el tobalá, el madre cuish o un espadín que lo podemos combinar con el cannabis, con hierbas, con gusanito o reposados. Con canal. Con anche, así es. ¿Cuál es la marihuana? Acá está, miren. Este es un cannabis para ponerse se pone feliz. activo, así Ajá. es. ¿Y acá qué tenés? Ese es un anche. Anche, que Así un es. poroto o algo Es eso. una fruta que se da acá en el lugar, así es. O sea que del mismo Espadín. espadín El puedes espadín sacar varios podemos tipos de combinar, de así mezcal. es. Tenemos con alacrán Ah, también, qué mire. rico, mira Así vos. es. No te puedo creer. Así es. Sale caminando Sí. ese ahí. Y a los silvestres, el espadín es el que podemos mezclar con lo que uno guste, con una fruta, Ujú. con cóctel. Y a los silvestres son únicos, solos. Perfecto. Así es. Ese es un reposado, mire. ¿Y esta es tu marca? Sí, es una etiqueta, bueno, aún no está registrada, pero es la Pero es la de ustedes, Sí. es la marca de ustedes. Así es. ¿Y en dónde se consigue esto aparte de acá? Únicamente acá. Solamente hay que venirse hasta Solamente. acá para Así buscarlo. es. Así Ya es. escucharon, hay que venirse hasta acá para comprar esto. Fábrica de mezcal, el locotito, cuando gusten. Te alzas la peda acá y ya después te vas tranquilo con la Así es, sí. Así es, mi jefe. Entonces, ¿cuál le gusta probar, mi jefe? Yo no tomo, hermano, ¿No? pero Ok. te ¿alguien agradezco, más? muchas gracias. ¿Usted? Oh. Ya escucharon cómo es la cosa, ¿eh? Qué espectáculo, un mes y medio para sacar un batch de destilado de Mi mezcal. favorito para mí es un mezcal. Mm.